Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Hola, bienvenidos a Dos Ordóñez, a nuestro episodio número 19. Yo soy Eugenio Ordóñez y es un placer y un gusto que estemos aquí una semana más. La semana pasada no nos vimos, no hubo episodio, y de los 19 episodios que tenemos, de las 19 semanas que hemos grabado, solamente se han interrumpido 2 de ellas. Ya casi llegamos al número 20, pero esas 2 veces que no hemos tenido episodio, una fue por Alberto y otra fue por Santiago. Uno es un ciclón y otro es mi sobrino recién nacido. Así que creo que son justificaciones bastante válidas de por qué no tuvimos episodios hace semanas. Y me gustaría también darte nuevamente la bienvenida a Mau. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana? ¿Cómo te ha ido estos días? Bienvenidos a todos. Gracias por ser parte de esta conversación. La verdad es que ya extrañábamos estar aquí. Como decía Euge, en 2 ocasiones hemos interrumpido el episodio de la semana. Y bueno, ha sido por causas de fuerza mayor. La verdad es que esta última semana, para los que son nuevos en el podcast, nació Santiago, mi primer hijo, y pues ha sido una semana completamente fuera de lo ordinario. Han sido días bastante especiales. De hecho, nos hemos tomado pues prácticamente toda esta semana para pues regresar a casa, la recuperación de Corde, mi esposa, para estar con Santi. De hecho, me escapé ahorita de la casa, le dije a Corde que iba a ir por pañales y aquí estoy grabando. Pero ya quería regresar un poquito a la normalidad, pero estoy bien contento. La verdad es que estoy bien contento por estar aquí y poder platicarles un poquito de lo que han sido estos días. Me gustaría quizás tomar esto como un tema que platiquemos un poco acerca de este gran acontecimiento que sucedió tanto en tu vida como en la vida de toda nuestra familia, que es el nacimiento de Santiago. Entonces me gustaría comenzar preguntándote cómo fue ese día, qué sucedió ese lunes 8 de julio de la semana pasada, cómo estuvo ese día. Pues todo empezó hace 9 meses, porque ya viéndolo en perspectiva, pues fue una aventura de 9 meses. Esos 9 meses luego se concentran en un solo día y eso está bien loco. Y bueno, los doctores nos habían pedido que llegáramos al hospital a las 5 de la mañana. Entonces, una noche antes, Corde y yo estábamos pues súper emocionados, súper nerviosos. Platicábamos y nos decíamos, nos sentimos como el día antes de nuestra boda. O sea, como pocas veces nos habíamos sentido. Intentamos dormir un par de horas y bueno, a las 4 de la mañana ya estábamos arriba. Nos fuimos rumbo al hospital y llegamos para entrar en el preoperatorio. Y ahí en el preoperatorio perdí la cuenta de cuántos papeles firmamos. Te hacen firmar tantas cosas que y estás tú tan emocionado. O sea, yo me desperté con ganas de ver a Santiago, ¿no? De hecho, cuando Corde y yo supimos que Corde estaba embarazada, cuando salió la prueba positivo, una de las reacciones para mí fue, ya quiero conocerlo. O sea, literalmente en ese momento que te cae el 20 que vas a ser papá, pues quieres ver a tu hijo, ¿no? Y órale, 9 meses después estábamos ahí en el preoperatorio firmando papeles así y estábamos bien emocionados. Yo la verdad es que pues también estaba nervioso. Ni Corde ni yo habíamos entrado antes a un quirófano. A mí nunca me han operado de nada, Corde tampoco. Entonces, pues como que no es un lugar que... familiarizado. Exacto, no es un lugar que has frecuentado antes, ¿no? Entonces, llegaron los doctores, platicamos con el ginecólogo, con el pediatra, platicamos con la endocrinóloga y literalmente se llevan a Corde al quirófano y me entregaron a mí, ahora sí que un pitufo, un traje quirúrgico para poder estar en la cesárea. Y yo pensaba, ¿verdad?, en mi poca experiencia, que pues iban a llevar a Corde y en unos minutos el bebé iban a hacer, ¿no? Entonces se la llevan y me entregan a mí el traje. Creo que nunca me había cambiado tan rápido. O sea, yo estaba, te lo juro, eran los nervios, yo creo, pero yo dije, no puede ser, no me quiero perder el nacimiento de mi hijo por lento, ¿verdad? Entonces yo literalmente en un minuto ya estaba listo para irme y me habían dicho que una enfermera iba a venir a buscarme.
Y pasaron 5 minutos y 10 minutos y 15 minutos y yo estaba ahí, pues caminando ahí en el lugar donde estábamos y 20 minutos y yo estaba ya, dije, se les olvidó, o sea, se les olvidó que yo aquí estoy. Y como que una enfermera me vio y se me acercó y me dijo, señor, siéntese, o sea, falta un chorro, o sea, tranquilícese. Yo no sé cómo me vio, pero tranquilícese, siéntese en la silla, ¿verdad? Al ratito le van a hablar. Y pues nosotros estábamos ahí desde las 6, 7 de la mañana, ya nos habían pasado ahí, entonces el preoperatorio estaba, no había nadie, fuimos los primeros. Para este punto ya estaba lleno, entonces iban a ocupar el espacio donde yo estaba y me pidieron que me fuera más adelante en otro espacio con mi silla. Y literalmente me voy, me siento y apenas va pasando el ginecólogo, ¿no? Como que rumbo al quirófano. Entonces yo estaba ya todo estresado y nervioso y dije, no, mira, falta... Apenas va a entrar. Apenas va a entrar, ¿no? Y como a los 10 minutos, una enfermera ya viene y me habla y me lleva hacia el quirófano. Nunca se me va a olvidar que entré al quirófano y ella me dijo, bienvenida al quirófano. O sea, como que fue un momento ahí donde ella me hizo saber de que bienvenida es como este lugar sagrado, ¿no? Bienvenida al quirófano. Y yo le había preguntado al pediatra antes de entrar, oye, ¿alguna recomendación? Algunas palabras. Me dijo, mira, nada más no te desmayes, ¿verdad? O sea, por favor, mucho ayuda el que poco estorba, no te vayas a desmayar. Entonces yo iba mentalizado, ¿verdad? De que no te desmayes, no te desmayes. Si una cosa tengo que hacer es sí, no desmayarme. Una cosa se me pide y es no desmayarme. Y bueno, pues entré, luego me fui con donde estaba Acorde, me pusieron un banquito, me pude sentar con ella y ahí fue un momento súper emotivo. O sea, como que por una parte verla a ella en la plancha, como dicen, pues no deja de ser una cirugía mayor, verla ahí, ver a los doctores, estar en ese ambiente, como que habíamos estado en tantos lugares juntos, pero era la primera vez que estábamos en un quirófano. Entonces, fue un momento muy especial entre ella y yo. Yo siento que igual los nervios, me senté, no sabía mucho qué hacer y un doctor, la verdad es que, paréntesis, tuvimos un extraordinario equipo de doctores, la verdad es que unas personas... sí, extraordinarias, totalmente humanas, súper profesionales, pero al mismo tiempo, pues que te acompañan en ese momento, ¿no? Un doctor se me acercó y me agarró la mano y me la puso arriba de la de ella y me dijo, relájate, Mau, háblale al oído Acorde y disfruten este momento, ¿no? Y como que ahí los nervios, las emociones empezaron un poquito a tranquilizarse y bueno, para no hacer la historia muy larga, unos minutos después escuchamos Cordy y yo llorar a Santiago. El ginecólogo dijo, ya van a hacer, y de pronto escuchamos el llanto. Lo vimos de reojo cómo se lo llevaron, se lo pasaron al pediatra y cómo se lo llevaron a una camita para pesarlo, tomarle sus signos vitales. Y en eso el pediatra me habla, me dice, vente, y... de repente, en un instante, me lo puso en los brazos. Y para mí ese fue un momento que creo que puedo describir con 2 palabras, un momento sobrenatural. Fue un momento completamente fuera de lo ordinario, completamente fuera de lo que yo antes había experimentado. El doctor me pone a Santiago en los brazos y empieza a felicitarme, empieza a hablarme. Y te lo juro que yo no estaba escuchando nada de lo que me estaba diciendo. O sea, yo estaba literalmente sin palabras, estaba llorando de la felicidad, estaba experimentando algo que pocas veces he experimentado. Me considero una persona feliz, una persona alegre, pero pocas veces en mi vida creo que he llorado de la felicidad. Y este fue un momento en donde simplemente me sentía completamente pleno, un sentimiento surreal. Y me quiero detener tantito en este punto. Una de las cosas que yo había pensado antes de llegar a ese día, teniendo una conversación con el ginecólogo, pues le preguntamos, oye, ¿cómo va a estar la onda dentro del quirófano? No, platícanos, pues, es nuestro primer hijo. Sí. Y platicándonos acerca de cómo iba a estar toda la onda, el pediatra va a tomar al bebé, el pediatra te va a entregar a ti el bebé, tú se lo vas a llevar Acorde. Como que yo me quedé pensando por varias semanas, quiero poder disfrutar ese momento, quiero poder sentir todo lo que se puede sentir en ese momento. O sea, quiero realmente llegar ese día y poder disfrutarlo al máximo. Y me llevó a pensar si había algo en lo que yo tenía que trabajar en cuanto a mi corazón para llegar listo a ese momento. Yo quiero llegar listo, es un momento que
que no sucede todos los días. Entonces me llevó a tener esa conversación conmigo mismo, a tener esa conversación con Corde de si hay algo en lo que tengamos que trabajar para llegar a ese momento, ¿no? Y ahora, días después de eso, me reflexiono y me pongo a pensar en cómo es tan importante tener un corazón sano y un corazón dispuesto y disponible para disfrutar este tipo de momentos, sí. para disfrutar la vida, un corazón libre de temor, de inseguridades, de complejos, de enojo, de amargura, de tristeza. Creo que es algo en lo que uno tiene que trabajar y bueno, pues en mi caso fue el nacimiento de mi primer hijo, ¿verdad? A lo mejor para ti que nos estás escuchando, a lo mejor vas a recibir una noticia que tú estabas esperando. Estos grandes momentos creo que los hay en la vida, no solamente son exclusivos de cuando estás ahí en el quirófano. A lo mejor vas a cruzar una meta profesional o simplemente vas a entrar en una etapa distinta, ¿no? Y creo que yo me quedaba mucho con esto, el que tengamos un corazón listo, un corazón trabajado. Creo que esto no sucede por accidente y no son estos momentos los que te cambian la vida, al contrario, es cómo tú llegas para disfrutar estos momentos. Sí. Creo que no es una casualidad y no podemos esperar que estos momentos nos hagan más sensibles o que estos momentos nos resuelvan los temas y los traumas que traemos en el corazón, sino más bien cómo trabajamos para llegar listos a esos momentos. Y yo creo que todos podemos disfrutar y debemos disfrutar esta vida, ¿no? Y bueno, para ese momento yo lo estaba viviendo pues adentro del quirófano, ¿verdad? Ustedes estaban afuera del quirófano. Sí, nosotros estábamos afuera. Yo tenía la intención sabía que a las 7 ibas a ingresar al quirófano, entonces tenía la intención de poder verte ese día antes, ¿verdad? Entonces hice todo mi esfuerzo para llegar ahí a las 6:30, entonces igual, no tanto como ustedes, pero igual me levanté bien temprano para a las 6 estar pasando por Rose, mi novia, y lanzarnos juntos ahí al hospital y alcanzar, Corde, no le vamos a alcanzar a ver, pero al menos alcanzarte a ti a saludar, a darte un abrazo y pues decirte que, bro, dale con todo, estamos aquí afuera, cualquier cosa que necesites, ¿verdad? Entonces, creo que fue desde afuera, pues uno como que, como dice, la expectativa de los 9 meses y la expectativa de ese día de llegar en la madrugada, llegar bien temprano. Y cuando, pues nosotros lo vemos obviamente después que tú, a través de un vidrio que levantan ahí la cortina para poder verlo. Y pues fue algo totalmente, nuevo, ¿verdad? Fue sorprendente. Yo me acuerdo que nos enseñaron el bebé, el doctor ahí como que hizo una broma de que iba levantando la cortina y luego la bajaba y luego ya la volvía a subir. Y entonces, ¿qué traes? Casi nos agarramos ahí a golpes con él. Pero pues fue algo, consume el 100% de tu atención ver a un bebé recién nacido, ¿no? Yo me acuerdo que lo estaba viendo él y para cuando me di cuenta que tú eres el que lo está cargando. La verdad yo pensé que era pues el doctor y que era a lo mejor algún enfermero o algo así que estaba cargando a Santiago. Pero para cuando me di cuenta eras tú el que lo estaba cargando, entonces fue bien bonito, fue algo sumamente especial y obviamente luego ya poder recibirte de este lado pasando ese tiempo y poder abrazarte pues fue también sumamente especial. Quiero a lo mejor regresarme un poquito con esto que decías porque me gustó mucho cómo lo pusiste, el tener la disposición de disfrutar la vida, el tener la disposición de disfrutar esos momentos y no se trata que esos momentos te cambien la vida, sino cómo te preparas para poder disfrutar esos grandes momentos en tu vida. Y hace poquito escuchaba en una conversación una persona citando o hablando palabras que un pastor había dicho, y este pastor hablaba de cómo, lo voy a parafrasear porque no sé la frase exacta y como lo escuché de una segunda fuente, no quiero decir el nombre porque no sé si sea chisme o no sea chisme, pero el punto es que hipotéticamente, en el mejor de los casos, un pastor dijo estas palabras, ¿ok? Si alguien está interesado en conocer más la historia, pues contáctenme y sin problemas puedo pasarle mis fuentes de información. El punto es que un pastor decía algo así como, soy bueno predicando acerca de disfrutar la vida y acerca de la felicidad, pero no soy tan bueno al momento de vivirla.
Y creo que esto al menos resonó un poco conmigo en cómo puedes conocer la teoría, en cómo puedes estar, puedes tener el conocimiento, tienes que, ya diste ese brinco, ya diste ese paso de, ok, la vida se trata de disfrutar, de vivirla con la mayor plenitud. La vida, no estoy en un cinismo total o no estoy filosóficamente perdido que esta vida no tiene ningún sentido. Y puedes dar ese paso de tener la teoría del saber que esta vida se trata de algo más, tiene un propósito, tienes la capacidad de disfrutarla, pero del saberlo que tienes que disfrutarla, a disfrutarla a veces parece ser una distancia muy larga, ¿no? Ahorita me gustaría a lo mejor preguntarte qué fue eso que hiciste para prepararte para ese momento. Porque muchas veces te das cuenta, ¿verdad? Te das cuenta que, oye, debería de estar disfrutando esto. Oye, debería de poder estar celebrando esto. Ahorita me está viendo a la memoria, por ejemplo, en la universidad cuando jugaba fútbol americano, pues fueron años de buscar el campeonato. Y yo me imaginaba que el momento en que quedáramos campeones, yo iba así... Un éxtasis, una explosión. Ajá, iba a caer de rodillas, iba a empezar a llorar, ¿verdad? Muchos de mis compañeros estaban llorando. Pero me acuerdo que fue ese momento como sucedió y en mi interior fue como que... Pues qué padre, ¿verdad? O sea, casi me alegraba más por mis compañeros que por mí mismo. Pero creo que es una de las experiencias en mi vida que me han puesto a pensarme... Creo que debí de haber disfrutado más esto. Debí de haber disfrutado más este evento, o esto que ocurrió, o esta persona, o esta relación que tuve de amistad, o con un profesor, o con alguien de quien puedes aprender, de que debí de haber aprovecharlo más, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a una persona que a lo mejor quiere prepararse para poder disfrutar esta vida al máximo? Creo que este tema es súper interesante y lo primero me gustó mucho cómo lo dijiste ahorita. Usaste una palabra que me trajo un pensamiento de que la alegría o el disfrutar no es un concepto, no es algo teórico. Y aunque podemos estudiar acerca de la felicidad o acerca de la alegría, realmente en la vida real no es algo que... O sea, yo voy a planear ese día a las 7 de la mañana ser feliz, ¿verdad? O no es algo así que sucede simplemente porque conozco el concepto, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con ser sensible. Creo que tiene que ver con nuestra sensibilidad. Yo te puedo decir que en ese momento experimenté algo y lo puedo poner en palabras así, algo divino. O sea, el ver la vida, el ver una criatura, una persona y bueno, vienen tantas cosas a tu mente. Pero creo que se trata de ser sensibles a ese momento. Y creo que muchas veces vamos batallando a lo largo de nuestra vida por circunstancias, por los golpes de la vida. Vamos perdiendo un poquito esa sensibilidad. Tenemos ciertos prejuicios o ciertos complejos o porque nos han lastimado, porque nos han herido. Y vamos, o sea, ese corazón se va endureciendo. Y a lo mejor estamos presentes en ese momento, entendemos lo que ese momento representa, pero simplemente no siento nada, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no soy sensible, ¿no? Entonces, creo que hay personas a las que pues son sensibles, se les da con mayor facilidad, y a lo mejor hay personas que pues batallan más en esto, ¿no? Pero creo que todos podemos crecer en nuestra sensibilidad, creo que todos podemos crecer en buscar estar presentes en el momento, y simplemente darnos la oportunidad y atrevernos a sentir lo que se puede sentir, ¿verdad? Creo que muchas veces somos, a lo mejor sobre todo los hombres, muy conservadores o medimos mucho nuestras emociones. O sea, no nos permitimos sentir porque queremos guardar una apariencia o porque no estamos acostumbrados o porque nos da miedo o porque nos da temor. Pero creo que es un buen ejercicio que podemos hacernos el no tener miedo, ¿verdad? Ahora, en mi caso personal, pues obviamente te están poniendo a tu primer hijo en tus manos. Obviamente hay un cierto grado de miedo, ¿verdad? O sea, pensar en todo el mundo que está fuera de ese quirófano en una vida. O sea, simplemente tu mente se va, vuela, ¿no? Sí. No te puedo decir que no tengo miedo, pero sí te puedo decir que
que a pesar del miedo no he dejado y he trabajado en no dejar que eso me frene de disfrutar el momento, un día a la vez. Creo que la plenitud, o si podemos definir como el disfrutar la vida, como encontrar ese estado de plenitud, pues la plenitud es un camino, no es un destino. No te puedo decir que yo he llegado ya a ese destino de plenitud. Creo que lo veo mucho más como un camino. Y creo que aterrizándolo de manera práctica, creo que este tema nos da para todo un episodio. Sí. Pero aterrizándolo de manera práctica, creo que este camino, el camino de la plenitud, se ve como un camino lleno de perdón. Se ve como un camino en donde todos los días uno tiene que pedir perdón y uno tiene que perdonar. No se me hace una casualidad que Jesús nos enseña en la oración modelo, en probablemente la oración más famosa del mundo, en el Padre Nuestro. Nos enseña a todos los días pedir perdón y a todos los días perdonar. Y creo que hay algo especial y hay algo poderoso en el poder perdonar, que trae esa plenitud, que pone nuestro corazón en el lugar correcto, que nos hace quitarnos de ese equipaje extra que podemos estar cargando. Y bueno, perdonar es un primer paso. También hay que pedir perdón, ¿verdad? A veces se nos hace mucho más fácil perdonar que pedir perdón, pero es una dinámica en la que cuando tú la experimentas, quieres vivirla todos los días, ¿verdad? Quiero pedir perdón rápido, quiero perdonar rápido, porque no quiero que mi pasado me robe de poder disfrutar lo que hoy está pasando en mi vida. Estoy seguro que en tu vida hay grandes momentos, habrá grandes momentos, esos momentos van a llegar. Y lo que a mí me encantaría es que pudieras disfrutarlos, pudieras ser sensible y realmente atesorar ese momento. Y creo que eso parte de vivir esa rutina, esa dinámica de caminar el camino de la plenitud, perdonando y pidiendo perdón. Sí, creo que ahorita me hace mucho sentido y lo conecto con una frase que hemos escuchado aquí en una de las clases que tenemos en Aliento, y es que en el perdón hay libertad, en el arrepentimiento hay libertad. Entonces creo que cuando puedes llegar a estar bien con los más cercanos a ti, es cuando puedes llegar a experimentar esa libertad de sentir, ¿no? Y esa libertad de disfrutar, y esa libertad de a lo mejor ya está ahí esa plenitud, pero simplemente no te das o no te has dado el permiso de disfrutarla. Y ¿por qué? Porque tus relaciones están dañadas, ya sea tú con ellos o ellos contigo. Y creo que esa es la importancia de pedir perdón, ¿no? Creo que a veces, por costumbre, cuando alguien pide perdón, decimos como, no te preocupes. Pero ¿cómo podemos tener una cultura de pedir perdón y no te voy a decir no te preocupes, sino tengo que aprender a decir te perdono? Así como también tengo que aprender a decir perdóname, porque es cuando pedimos perdón y es cuando perdonamos que encontramos esa libertad. Sí, ser capaces de buscar y encontrar perdón, ¿no? Y creo que tiene todo que ver con lo que decías ahorita de relaciones sanas, empezando por la relación que tienes contigo mismo, ¿no? Creo que todos los días, si me preguntas, creo que todos los días podemos disfrutar el simplemente amanecer, abrir nuestros ojos, ¿verdad? Como el día de mañana que me levante, si estás escuchando este episodio, puedes ponerlo en práctica, podemos ponerlo en práctica, disfrutar el día de mañana, despertarnos, o sea, el ser parte de esta vida. Qué increíble es vivir, qué increíble es esta experiencia. Entonces creo que son pequeños detalles que hacen toda la diferencia. Sí. Y si continuamos con la historia, me entregan a Santi, yo se lo llevo acorde y fue espectacular ver cómo ese bebé que estaba llorando tan pronto tocó piel con piel a su madre, se calmó, ¿verdad? Y algo espectacular. Santi estuvo ahí con Corde un par de minutos y bueno, el pediatra me volvió a hablar, me dijo, pásame a Santi, lo enrollaron así como taquito en unas colchitas y me dijo, vente para acá, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta, vamos rumbo a esa ventana que tú mencionaste ahorita. El doctor me empezó a preguntar, oye, ¿quiénes vinieron? ¿Quiénes están acá? No, pues están mis papás, están mis suegros, está mi hermano, está mi cuñado y órale, de tus suegros, no, pues ya es el séptimo nieto, de tus papás, pues es el primero. Y tuvimos ahí una conversación y llegamos a la ventana, me lo pasó.
Y fue cuando abren esta cortina y ustedes ven por primera vez a Santi. Fue la verdad un momento súper especial. Y después de estar unos minutos ahí, yo se lo regreso al pediatra, se lo llevan a Cuneros y yo tengo la oportunidad de salir donde estaban todos ustedes. Y la verdad es que ahí fue otro momento en el que me quiero detener. Creo que vale la pena profundizar. Fue ese momento en donde me abracé yo con mi papá. Ese primer abrazo con mi papá fue un abrazo también súper especial. Fue un momento en donde yo me ponía a pensar no solamente en lo que para mí representaba, sino en lo que para él representaba, ¿no? Papá, pues llegaste a la meta, ¿verdad? Tú un día yo me ponía a pensar y platicaba eso con él. ¿Cómo te sientes pues que un día tú me cargaste a mí y a esa persona que tú cargaste como yo cargué a Santi, ahora está cargando a alguien más, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente para mí fue muy especial ese abrazo por todo lo que representaba para los dos. Es decir, papá, lo lograste. Gracias por haber sido mi papá, por ser mi papá durante todos estos años. Algo experimenté parecido cuando me casé y cuando nos abrazamos antes de salir yo de casa de mis papás, pues por última vez antes de casarme. Pero este también se sintió distinto, especial en un sentido de, papá, ya eres abuelo. Uh-huh. Y como te graduaste una vez más en la vida, ¿no? O sea, sí. Felicidades por todo tu esfuerzo, porque tan yo soy parte de este momento, tú también eres un protagonista de esta historia. Y me llevaba a pensar estos días en cómo los grandes momentos requieren de grandes personas, ¿no? En cómo los grandes cambios requieren de grandes personas y el cómo el tener ese abrazo con mi papá, con mi suegro, con mi mamá, con mi suegra, con ustedes, fue también encontrar un lugar seguro en medio de todo esto que estaba pasando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo quiero animarte una vez más a que inviertas en esas relaciones, a que inviertas en esas personas que tienes a tu alrededor, y si hoy no las tienes, a que puedas buscarlas, a que puedas encontrarlas. Esas personas que sabes que van a estar ahí para ti, que son personas que saben más que tú, personas que vas a encontrar lealtad en ellos, personas que van a amarte incondicionalmente. A lo mejor, en este caso yo pongo el ejemplo de mi papá, a lo mejor tu caso es distinto, a lo mejor no tienes hoy un papá presente o hay una situación ahí difícil, pero a lo mejor es tu hermano mayor, a lo mejor es un familiar, a lo mejor es alguien en tu círculo. Simplemente yo quiero animarte a que inviertas en esas relaciones, ¿no? Uh-huh. Muchas veces nos cuesta a veces ver el impacto a gran escala, pero son en momentos como esos. O sea, yo tengo 28 años de conocer a mi papá, pero son en momentos como esos donde ves como la imagen completa y te das cuenta de toda la historia y simplemente tienes una perspectiva y una dimensión distinta de cuán importante es esa relación para ti, de todo lo que has sembrado en tu vida. Y creo que todos tenemos la oportunidad, todos tenemos personas cercas y es clave, son relaciones, como decía ahorita, que no suceden por accidente, sino al contrario, tienes que buscarlas, tienes que invertirte en ellas, tienes que darle mantenimiento, tienes que, ahora sí que llevarlas contigo, ¿verdad? Y dejar de también que ellos te lleven a ti. Pero fue un momento que fue muy especial en este día, ¿no? Sí, yo me pongo a pensar en ese comentario que hiciste ahorita de cómo fue para papá. Y ahorita me estoy acordando que este comentario ya se lo hice como a 3, 4 personas, pero todavía no le hago la pregunta a mi papá de cómo debió de haber sido ese momento justamente de... Él te recibió recién nacido en sus brazos y ahora ve a su hijo recibir a su recién nacido también en brazos. Entonces, ¿cómo fue ver ese ciclo, verse completado? Papá, te voy a hacer esta pregunta antes de que veas este episodio. Y cómo... O sea, me imagino que, no sé si vio en cámara rápida como, pues toda tu vida hasta ese momento, ¿verdad? Hasta que hay un momento súper paralelo, súper parecido a lo que él vivió 28 años después. Ahora su ya no tan recién nacido está teniendo a su primer hijo, ¿no? Y esa importancia de valorar a las personas, el amar y relacionarte con tus seres queridos. Yo hace poquito escuché una frase también, lo escuché en un reel de Instagram, así que la verdad no sé quién es el autor. Discúlpenme porque también se lo voy a deber, pero
desde el que la escuché fue, o sea, como que rompió mi corazón en lo más profundo, rompió un poco mi corazón porque era una frase más o menos así, lo voy a parafrasear. Decía, cuando te conviertes en papá, más bien, por un lado, cuando te conviertes en papá, te das cuenta de qué tanto puedes amar a alguien más, pero al mismo tiempo se abren tus ojos o recibes esta carga de qué tanto te amaron tus papás y no has correspondido a ese amor. Y fue algo así que me rompió porque, o sea, fue algo como que, sí es cierto, o sea, cuánto me aman mis papás, que estoy seguro que me aman mucho más de lo que yo los amo a ellos. Y eso es como, o sea, me ponía, o sea, como tristeza, enojo, coraje de que no los he amado como ellos se lo merecen, no los he respetado, no los he devuelto ese amor que durante muchísimos años pues el padre o la madre ama de manera totalmente incondicional al hijo. Y como a veces como hijos, hasta que no tienes a tu primer hijo, te das cuenta de ese gran amor que ellos te han tenido de vuelta, ¿no? Entonces, creo que si algo puedo aportar en este punto de la conversación es, creo que por algo en los 10 mandamientos, creo que por algo de las primeras instrucciones que la Biblia nos da es honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Porque en el sentido natural o en el sentido del deber ser, el padre y la madre van a amar a sus hijos y los van a honrar y van a buscar lo mejor para ellos. Pero a veces como hijos tenemos que hacernos el recordatorio e inclusive hacerlo como mandato de ve y ama a tus padres, ve y honra a tus padres. Entonces, aunque no lo hago de manera perfecta, claro, creo que sí podría invitar algo a las personas que nos escuchan es da ese paso extra de cómo puedes amar a tus padres, cómo puedes honrarlos, cómo piensa en todo lo que ellos han hecho de manera incondicional por ti y cómo tú cuando amas a alguien más, amas tan condicionalmente, ¿no? Y pienso en todos los recursos que inviertes, todo lo que haces, todas las noches sin dormir que pasas o que tus padres pasaron por ti y cómo hoy en nuestra vida adulta o nuestra vida de jóvenes quizás puedes regresar ese amor hacia ellos. Así es, muchas personas nos dijeron que ese día íbamos a conocer un amor que nunca habíamos conocido y creo que es cierto, creo que es algo gradual, creo que es algo que va creciendo en ti. Y te lleva también a ver la perspectiva de valorar, ¿no? En nuestro caso, el buen ejemplo de nuestro papá, yo también sentía, cuando nos estábamos dando ese abrazo, pensaba pues quiero ser como tú, ¿verdad? O sea, quiero un día poder llenar esos zapatos que tú nos has dejado de ese buen ejemplo. Creo que el buen ejemplo construye un buen ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y te dan ganas, los buenos ejemplos te dan ganas de replicarlos, te inspiran. Y obviamente, ni tú ni yo somos perfectos, pero tienes un camino, tienes una dirección, ¿no? Entonces creo que te llevan también a valorar y te retan el tú ser un buen ejemplo. Y yo sé que hay casos distintos, a lo mejor tú creciste pues no teniendo un buen ejemplo, pero creo que tienes todo a tu alcance para romper ese ciclo, ¿verdad? O sea, para hacer la diferencia, para no ser parte de esa estadística, ¿verdad? A veces es cuestión simplemente de ver un poquito hacia arriba a tu papá, a tus abuelos, al papá de tu abuelo y te das cuenta de que los ciclos se repiten y que muchas veces el hombre hace lo que hicieron con él. Pero tú y yo tenemos la oportunidad, tú y yo tenemos el poder para romper eso, ¿verdad? Y para hacer de los malos ejemplos un buen ejemplo, ¿verdad? Tomar esa responsabilidad. Entonces también en nuestro caso agradecer, valorar, honrar, corresponder a eso que hoy puedes ver de otra perspectiva porque estás tú en otra etapa de tu vida. Entonces, creo que ese fue un momento súper especial. Después de ahí, Corde estaba en recuperación, pasó ahí un par de horas. Pasamos después a cuarto, llegó Santi. Fueron realmente días súper especiales de conocer cosas nuevas y vivir cosas que nunca habíamos experimentado. Días después llegamos a casa y creo que puedo terminar esta historia platicando un poquito de cómo fue llegar a casa. Uh-huh. Para empezar, no hay ningún otro lugar como tu casa, ¿verdad? No hay ningún otro lugar como tu cama y fue realmente encontrar descanso y lo doy gracias a Corde porque juntos hemos construido eso, un hogar y creo que uno valoras tu hogar cuando pasas tiempo fuera de él, ¿no? Y cuando regresas y encuentras ese descanso y para mí yo traía
ya durante varios días una frase que había escuchado a mi papá decirle en un mensaje en aliento, y él hablaba acerca de que como hombres no podemos fallar, y hablaba acerca de no te atrevas a rendirte y no te atrevas a fallar, y traía esta frase en mi mente, ¿verdad? Con todo esto pasando en mi vida, y recuerdo ver a Santi, ver a Corde, regresar a casa, ver a mi pequeña gran familia, y venían estas palabras una vez a mi corazón, a mi mente: Mau, no puedes fallar, no puedes fallarles, ¿verdad? No puedes fallarle a tu esposa, no puedes fallarle hoy a tu hijo, ¿verdad? Y como que profundizaba, me quedé reflexionando en estas palabras durante estos días, y como que escribí varias cosas que quiero compartir. Creo que esta declaración es súper importante y creo que como hombres tenemos que abrazarla. Creo que es importante darnos cuenta que esta declaración no es una regla. Creo que a diferencia de las reglas, están las reglas y están los estándares. Las reglas finalmente nos terminan condenando. Para las reglas hay blanco o negro, ¿verdad? O se cumplió o no se cumplió. Y cuando hablamos acerca de no fallar, pues tenemos que entender y tener la humildad suficiente para darnos cuenta que vamos a fallar, ¿verdad? O sea, yo sé que como esposo no soy perfecto y como papá no voy a ser perfecto. Sin embargo, a diferencia de las reglas, hay un estándar, ¿verdad? Y cuando yo veo esa declaración no como una regla que me condena y que me hace desanimarme y me desanimo y me frustro al grado que ya ni siquiera lo intento, no, lo veo como un estándar. El estándar me empuja, el estándar me inspira, el estándar me hace darme cuenta todos los días a dónde puedo llegar. Y sé que nunca voy a llegar a ser perfecto, pero quiero estar cada vez más cerca de ser ese hombre que no falla, de ser ese hombre que está en el campo de batalla, al pie del cañón, que soy un esposo que es fiel, que soy un buen ejemplo para mi hijo, que soy un esposo y un papá protector. Yo quiero ser ese hombre. Y el estándar me da dirección, ¿verdad? O sea, el estándar me dice a dónde quiero llegar, porque me identifico con ese estándar, porque me doy cuenta que quiero ser ese hombre. Y una vez que tengo ese estándar, el estándar produce, crea, obliga a crear, a tener una cultura, ¿verdad? La cultura existe y construimos cultura, ¿verdad? Aquí en este podcast lo escuchas en cada intro, creemos en crear cultura, porque la cultura me acerca al estándar. Porque la cultura me inspira, me ayuda, de manera práctica me toma de la mano para cumplir con el estándar, ¿verdad? Y yo me llevaba a pensar, bueno, pues ¿qué cultura estoy construyendo? ¿Verdad? Tengo el estándar y sé el tipo de hombre que quiero ser, pero ¿cuál es la cultura, verdad? ¿Cuál es la cultura que yo estoy construyendo? Todos construimos cultura, ¿verdad? Todos construimos la cultura en la que vivimos, en nuestra casa, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Y creo que muchas veces es algo que pasamos por alto o simplemente dejamos que la cultura se cree de manera inconsciente. Por ejemplo, dejamos que las cosas fluyan, ¿verdad? Y bueno, regresamos a casa, ¿verdad? Ya somos una familia de 3, pues vamos a dejar que las cosas fluyan. Si nos sentimos bien, las cosas están bien, vamos a evitar lo incómodo, vamos a evitar las discusiones, vamos tomamos reglas de lo que no podemos hacer. Pero ¿dónde queda la cultura, verdad? Ahora, al final del día, si dejas que todo fluya, pues es una cultura, ¿verdad? Eso es una cultura. Pero la pregunta es si estamos construyendo una cultura congruente con el estándar que queremos, ¿verdad? La cultura nos empuja hacia el estándar. Entonces, me ha llevado a mí a pensar en estos días, y creo que aplica para todos y cada uno de nosotros, el qué cultura estamos construyendo, ¿verdad? Número 1, pensar cuáles son los estándares que hemos abrazado, a dónde queremos llegar, pero te puedes perder en el estándar, ¿verdad? Te puedes perder en la fantasía de la persona que quieres ser. La pregunta es, bueno, ¿qué cultura tienes que te está llevando a ser más como esa persona que quieres ser? Sí, creo que uno siempre está creando cultura, de manera consciente o de manera inconsciente. Todos nuestros actos ayudan a forjar esa cultura de nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Entonces, creo que cuando lo ves desde esta lupa, te hace poner atención al detalle de qué estoy permitiendo, qué pensamientos me estoy permitiendo tener, qué palabras me estoy permitiendo decir, qué actitudes me estoy permitiendo mostrar. Porque al final del día eso termina moldeando la cultura de nuestros hogares y de nuestras relaciones. Creo que la gran importancia de enfatizar esos puntos, por ejemplo,
¿qué cultura vamos a tener en nuestra comunicación? Pues que tengamos una comunicación constante, por ejemplo, que tengamos una comunicación respetuosa y cada momento, en todo el buen sentido de la palabra, echarte esa carga sobre tus hombros de cada palabra que diga está creando cultura. Cada palabra que diga o que no diga está creando cultura. Entonces, cada expresión, cada frase, cada palabras de afirmación o cada palabras de destrucción que puedo dar están creando la cultura de mi casa, están creando la cultura de mis relaciones. Y creo que desde esta perspectiva ya no se trata solamente de cuidar mis palabras, sino cuidar la cultura que estamos creando en nuestros hogares, ¿no? Y creo que eso nos puede llevar y nos puede impulsar y servir y utilizarlo como una motivación de voy a ser muy atento en mis palabras, voy a ser muy atento en mis expresiones, voy a ser muy atento en las actitudes, voy a ser muy atento en cómo trato a las demás personas, cómo soy a un lugar cuando llego o cuando me voy o cuando alguien está llegando o cuando alguien se está yendo. Entonces, eso sin ser un hombre casado y sin ser padre todavía, es algo en lo que estoy... es algo en lo que fundamentalmente creo y por eso mismo lo pusimos en la intro de nuestros podcasts de cada día y cada momento estamos creando cultura y esa cultura ¿a qué se va a parecer? A nuestras acciones, a nuestras actitudes y a nuestras palabras. Así es, en el tema de comunicación que hemos hablado ya acerca de esto porque lo consideramos como una prioridad para, en nuestro caso, por ejemplo, para Cordy y para mí entrando a esta etapa, pues nos llevó a hacer mucho ese ejercicio de comunicarnos, el saber, oye, nuestra vida y nuestra familia va a cambiar para siempre, ahora vamos a hacer 3, cuáles son las expectativas que tenemos el uno del otro y simplemente poder abrir nuestro corazón y estar en ese mismo canal, ¿verdad? O sea, como pareja tenemos un estándar claro del tipo de papás que queremos ser, del tipo de familia que queremos construir y los dos sabemos que eso está padre, ¿verdad? Y es el primer paso porque el estándar te inspira, ¿verdad? Te hace soñar, pero también el bueno, ¿qué cultura vamos a fomentar? ¿Qué cultura vamos a crear para que eso sea posible, ¿no? Para que un día lleguemos a eso que estamos soñando, ¿no? Entonces, quiero simplemente afirmar el tema de la comunicación. Creo que en la etapa en la que estés hay alguien con quien te puedes y debes comunicar para conseguir eso que quieres en cuanto a lo que estás creando, ¿verdad? Ya sea una familia, ya sea un negocio, ya sea un emprendimiento, una relación, ¿verdad? Creo que eso es clave. Yo quiero agregar una cosa más en cuanto a cultura y creo que con eso podemos ir cerrando el episodio. Creo que muchas veces nos hace falta en la cultura que construimos y de la que somos parte el tema de rendición de cuentas. Muchas veces como hombres se nos hace fácil rendirnos cuentas a nosotros mismos. Le rindes cuentas a quién, a tus emociones, le rindes cuentas a tu carne, a lo que tú crees que está bien. Y el problema de esto es que tú eres pues juez y parte, ¿verdad? Y cuando el que está participando es el mismo que se está calificando, pues la estadística nos dice que eso casi nunca sale bien, ¿verdad? No hay mucha objetividad ahí, ¿no? Entonces, lo conecto con el punto número 2, el tener esas relaciones de poder, el tener esas relaciones importantes, trascendentes, de gente que ya consiguió lo que tú quieres conseguir o lo que estás consiguiendo y rendirles cuentas, ¿verdad? ¿A quién le estás rindiendo cuentas el día de hoy en las diferentes áreas de tu vida? Por ejemplo, en lo espiritual, ¿a quién le rindes cuentas? En tu salud, ¿a quién le rindes cuentas? En lo familiar, en lo profesional, ¿a quién le rendimos cuentas? ¿Verdad? Y cuando en la cultura que tú estás construyendo, para ti eso es una prioridad, pues te obliga a buscar esas personas, te obliga a tener las conversaciones que no quieres tener, te obliga a ver las cosas desde la perspectiva que a ti personalmente pues no te conviene verlas, ¿verdad? Tendemos muchas veces a ver las cosas desde el lado que nos conviene. Sí. Y creo que el problema de eso es que te cuesta crecer, te cuesta madurar, te cuesta ver tus puntos ciegos. Y una vez más, cuando comparas eso con el estándar, si tu estándar es ser ese hombre que no puede fallar, si tu estándar es ser ese hombre que se levanta como un líder, ese hombre que se levanta como esa figura paterna, pues creo que cuando tienes visión, tomar decisiones difíciles se vuelve mucho más fácil cuando tienes visión, ¿no? Entonces creo que es un punto más a favor de abrazar el estándar, de tener visión y de crear cultura. Sí, creo que es un punto sumamente importante y que puedas identificar a las personas, esas relaciones
que tengas la humildad suficiente para decir voy a rendir cuentas con esta persona en ese sentido y saber que no eres Don Superman y que hay áreas en tu vida en las que puedes crecer, ¿no? Totalmente. Y pues esta es la historia en varios minutos de lo que ha sido esta última semana. La verdad es que yo estoy bien contento y bien agradecido por todas las personas que nos han escrito, que nos han mostrado cariño, que nos han enviado un mensaje, que nos han llamado en esta nueva etapa en la que estamos entrando. Y bueno, yo estoy bien emocionado de vivir toda esta experiencia, esta nueva experiencia de ser papá y de poder agregar valor también aquí en el podcast ahora desde esa perspectiva. Yo sé que me queda un gran camino por recorrer, pero estoy emocionado, estoy expectante y bueno, con muchas ganas de poder irles platicando cómo va Santiago, cómo nos va en la vida de papá. Ahorita vamos bien, aguantando las desveladas, acoplándonos, pero disfrutando, sobre todo disfrutando esta nueva etapa, tomando estos nuevos retos, como dicen, el toro por los cuernos y con ganas de darle con todo. Sí, por ahí escuché un par de comentarios que dicen que Santiago se parece al tío. Oye, fíjate solo espero que no salga, que no saque mi cabello, ¿verdad? Que lo agarre de otro lado. Pues salió con pelo, ¿verdad? Esa ya es ganancia. Pero fíjate que tan pronto como lo pusieron en la incubadora en Cuneros, muchos oye, se parece Eugenio. Yo estaba ya preocupado, ¿verdad? Y la verdad es que dicen por ahí que trae el gen Ordóñez. Y bueno, la verdad es que pues qué te puede decir el papá, ¿verdad? ¿Qué te puede decir el papá? Pero bien contentos, a ver qué día me lo puedo traer aquí en el podcast. Ahorita está el chiquillo en cuarentena, te digo, me escapé yo, un ratito me vine a grabar, pero sí, pronto espero que la mamá le dé permiso un día de estar por aquí en el set. Sí, y vamos viendo cómo va sus facciones y su rostro evolucionando con el tiempo. Así es. Pues muchas gracias a todos por ser parte de esta conversación. Qué increíble que ya casi llegamos a 20 episodios. Gracias por estar presentes por aquí y pues nos seguimos viendo. Vamos a seguirle dando con todo. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Así es, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.